Convergencia. Roran iba en la proa del ala del dragón y escuchaba el ruido de los remos al deslizarse por el agua. Acababa de cumplir con su turno de remo, y un dolor frío y dentado invadía su hombro derecho. ¿Tendré que cargar siempre con este recuerdo de los Razak? Se secó el sudor de la cara e ignoró la molestia para concentrarse exclusivamente en el río, oscurecido por una masa de nubes de hollín. Elaine se unió a él junto a la regala. Apoyó una mano en su vientre hinchado. El agua dulce parece diabólica, dijo. Quizá deberíamos habernos quedado en Daud, en vez de arrastrarnos en busca de más problemas. Roran temió que tuviera razón. Después del ojo de jabalí, habían navegado hacia el este desde las islas del sur, de vuelta hacia la costa, y luego por la embocadura del río Giet hasta la ciudad portuaria de Daud. Cuando llegaron a tierra, se habían agotado las provisiones, y los aldeanos estaban enfermos. Roran tenía toda la intención de quedarse en Daud, sobre todo después de recibir la entusiasta bienvenida de su gobernadora, Lady Alaidith. Pero eso era antes de que le hablaran del ejército de Galbatorix. Si los bardenos caían derrotados, nunca volvería a ver a Katrina. Así que, con la ayuda de Geoz, había convencido a Horst y otros muchos aldeanos de que si querían vivir en Surda, a salvo del imperio, tenían que remar por el Giet arriba y ayudar a los bardenos. La tarea había sido difícil, pero al final había vencido Roran, y cuando le contaron sus planes a Lady Alleris, ella les dio todas las provisiones que quisieron. Desde entonces, Roran se había preguntado a menudo si había sido una decisión acertada. A estas alturas todo el mundo odiaba vivir en el Hada del Dragón. La gente estaba tensa y malhumorada, situación que no hacía sino agravarse por la noción de que estaban navegando hacia una batalla. ¿Fue egoísta por mi parte? Se preguntaba Roran. ¿De verdad lo hice por el bien de los aldeanos? ¿O solo porque eso me acercará un paso más al encuentro de Katrina? Quizás sí, contestó a Elaine. Contemplaron juntos la gruesa capa de humo que reunía en las alturas, oscureciendo el cielo y filtrando la luz restante de tal modo que todo quedaba coloreado por un nauseabundo halo naranja. Eso producía un crepúsculo fantasmagórico que Roran jamás había imaginado. Los marineros, de cubierta, miraban alrededor asustados, murmuraban refranes de protección y sacaban sus amuletos de piedra para alejar el mal de ojo. «Escucha», dijo Elaine. Inclinó la cabeza. «¿Qué es eso?» Roran aguzó los oídos y captó el lejano chasquido de metales entrechocados. «Eso», dijo, «es el sonido de nuestro destino». Miró hacia atrás y gritó por encima del hombro. «¡Capitán! ¡Ahí delante están peleando!» «¡Los hombres a las catapultas!» rugió Utar. «Redobla el ritmo de los remeros, Bonden, y que todos los hombres en condiciones se preparen si no quieren usar sus tripas de almohada». Roran permaneció en su sitio mientras el ala de dragón estallaba de actividad. Pese al aumento del ruido, aún oían el chasquido de espadas y escudos a lo lejos. Los gritos de los hombres eran ya audibles, así como los rugidos de alguna bestia gigantesca. Miró a Geoz, que se unía a ellos en la proa. El mercader tenía el rostro pálido. ¿Has participado en alguna batalla?, le preguntó Roran. Geoz negó con la cabeza y tragó saliva, y el nudo que tenía en la garganta se movió. Participé en muchas peleas con Brum, pero nunca en una de este calibre. Entonces los dos nos estrenaremos. La masa de humo se aclaró por la derecha y les permitió atisbar la tierra oscura que escupía fuego, y un pútrido vapor naranja, cubierta por masas de hombres en plena lucha. Era imposible distinguir quién pertenecía al imperio y quién a los bardenos, pero a Roran le pareció que con el adecuado empujón la batalla podría decantarse en cualquiera de las dos direcciones. El empujón lo daremos nosotros. Entonces el agua les trajo el eco del grito de un hombre. ¡Un barco! ¡Viene un barco por el río Giet! Tendrías que irte bajo cubierta, dijo Roran a Elaine. Aquí no estarás a salvo. Ella asintió. Se fue corriendo a la escotilla de proa, descendió la escala y cerró la apertura tras ella. Un instante después, Horst saltó a la proa
y pasó a Roran uno de los escudos de Fisk. «Me ha parecido que podía hacerte falta». «Gracias. Roran se calló al notar que el aire vibraba en torno a ellos, como si lo agitara un golpe brutal. Rechinó los dientes. ¡Zum! Le dolían los oídos por la presión. ¡Zum! El tercer zumbido le pisó los talones al segundo. ¡Zum! Seguido por un grito salvaje que Roran reconoció, pues lo había oído muchas veces en su infancia. Alzó la mirada y vio un gigantesco dragón de color de los zafiros que descendía desde las nubes agitadas, y a lomos del dragón, donde se unían el cuello y los hombros, iba sentado su primo, Eragon. No era él el Eragon que él recordaba, sino más bien como si un artista hubiera tomado los rasgos básicos de su primo y los hubiera reforzado, estilizándolos para volverlos al mismo tiempo más nobles y más felinos. Aquel Eragon iba ataviado como un príncipe, con finas ropas y armadura, aunque manchada por la mugre de la guerra, y llevaba en la mano izquierda una espada de rojo incandescente. Aquel Eragon era poderoso e implacable. Aquel Eragon podía matar a los Razak y a sus monturas y ayudarle a rescatar a Katrina. Agitando sus alas traslúcidas, el dragón ascendió bruscamente y se quedó suspendido delante del barco. Entonces, Eragon cruzó su mirada con la de Roran. Hasta ese momento Roran no había terminado de creerse la historia de Geoff sobre Eragon y Brum. Ahora, al mirar a su primo, lo recorrió una oleada de emociones confusas. Eragon es un jinete. Parecía impensable que el muchacho esbelto, malhumorado y ansioso con el que él se había criado se hubiese convertido en aquel temible guerrero. Verlo vivo de nuevo llenó a Roran de una alegría inesperada. Sin embargo, al mismo tiempo, una rabia terrible y familiar creció en su interior por el papel de Eragon en la muerte de Garrow y el asedio de Carvajal. Durante esos pocos segundos, Roran no supo si odiaba o amaba a Eragon. Se tensó asustado al notar que un ser enorme y ajeno entraba en contacto con su mente. De aquella conciencia emanó la voz de Eragon. «¿Roran?» «Sí. Piensa tus respuestas y así podré oírlas. ¿Están todos los de Carvajal contigo?» «Casi todos. ¿Cómo habéis...?» «No, ya hablaremos de eso más tarde. Ahora no hay tiempo. Quedaos donde estáis hasta que se decida la batalla. Aún mejor, volved hacia atrás por el río hasta donde no pueda atacaros el imperio. Tenemos que hablar, Eragon. Has de contestar a muchas cosas». Eragon dudó con expresión preocupada, y luego dijo: «Ya lo sé, pero ahora no. Luego». Sin ninguna orden aparente, el dragón se alejó del barco, voló hacia el este y desapareció entre la bruma que cubría los llanos ardientes. Con voz de asombro, Horst dijo: «¡Un jinete! ¡Un jinete de verdad! Nunca pensé que vería llegar este día, y mucho menos que sería Eragon». Meneó la cabeza. «Parece que nos dijiste la verdad, ¿eh, piernas largas?» Geoff sonrió con toda respuesta, con pinta de niño encantado. Sus palabras llegaron apagadas a Roran, que se había quedado mirando la cubierta, sintiendo que estaba a punto de estallar de tensión. Una multitud de preguntas sin respuesta lo asaltaban. Se obligó a ignorarlas. «Ahora no puedo pensar en Eragon. Hemos de luchar. Los bardenos han de vencer al imperio». Una ola creciente de furia lo consumía. Ya lo había experimentado antes, un frenesí enloquecido que le permitía superar prácticamente cualquier obstáculo, mover objetos que normalmente se le resistirían, enfrentarse al enemigo en combate sin sentir miedo. Ahora lo atenazó esa sensación, una fiebre en las venas que le aceleraba la respiración y aumentaba los latidos de su corazón. Abandonó la jarcia de un salto, recorrió el barco hasta el alcázar, donde Uttar permanecía ante el timón, y dijo: «Atraca el barco». «¿Qué? Te digo que atraques el barco. Quédate aquí con los demás soldados, y usad las catapultas para armar tanto caos como podáis. Evitad que asalten el ala del dragón, y defended a nuestras familias con vuestras vidas. ¿Lo has entendido?» Uttar le dirigió una mirada llana, y Roran temió que no aceptara sus órdenes. Luego el curtido marinero gruñó y dijo: «Sí, sí, martillazos». Los pesados pasos de Horst predecieron su llegada al alcázar. «¿Qué pretendes hacer, Roran?» «¿Hacer?» Roran se echó a reír
y se dio la vuelta bruscamente para quedar cara a cara con el herrero. ¿Hacer? Vaya, pretendo cambiar el destino de la Gaesia. Eldest. Eragon apenas se dio cuenta de que Saphira los llevaba de nuevo a la agitada confusión de la batalla. Se había enterado de que Roran se echaba a la mar, pero nunca se le había ocurrido que su primo pudiera dirigirse hacia Surda, ni que se iban a reunir de aquella manera. Y los ojos de Roran, sus ojos habían taladrado a Eragon, interrogantes, aliviados, rabiosos, acusatorios. En ellos Eragon había visto que su primo se había enterado de su papel en la muerte de Garrow y que aún no le había perdonado. Solo cuando una espada rebotó en los protectores de sus piernas, reconcentró la atención en lo que los rodeaba. Soltó un grito ronco y lanzó un mandoble hacia abajo, cortando al soldado que lo había atacado. Maldiciéndose por haber tenido tan poco cuidado, Eragon entró en contacto con Triana y le dijo: «En ese barco no hay ningún enemigo. Corre la voz de que no deben atacarlo. Pregúntale a Nasuada si como favor puede enviar un heraldo a explicar la situación y asegurarse de que se mantengan alejados de la batalla. Como quieras, Argetlam». Desde el flanco este de la batalla, donde había aterrizado, Saphira cruzó los llanos ardientes con unos pocos pasos gigantescos hasta detenerse, delante de Odgar y sus enanos. Eragon desmontó y se acercó al rey. Este lo saludó. «Ave Argetlam, ave Saphira, parece que los elfos han hecho contigo más de lo que habían prometido». Orig estaba a su lado. «No, señor, fueron los dragones». «¿De verdad? Tengo que oír tus aventuras cuando hayamos terminado este maldito trabajo. Me alegré de que aceptaras mi oferta de convertirte en miembro del Drugmin Ingentium. Es un honor que formes parte de mi familia. Y tú de la mía». Odgar se rió. Luego se volvió hacia Saphira y dijo: «Aún no te he olvidado tu promesa de arreglar Isidar Mithrim, dragón. Ahora mismo están nuestros artesanos montando el zafiro estrellado en el centro de Trondheim. Ardo en deseos de verlo entero de nuevo». Ella inclinó la cabeza. «Lo prometí y así será». Eragon transmitió sus palabras, y Odgar alargó un dedo nudoso y tocó una de las planchas metálicas del costado del dragón. «Veo que llevas nuestra armadura. Espero que te haya servido». «Mucho, rey Odgar», dijo Saphira, por medio de Eragon. «Me ha evitado muchas heridas». Odgar se estiró y blandió a Volund, con una chispa en sus ojos hundidos. «Bueno, ¿desfilamos y volvemos a probar el martillo en la forja de la batalla?» Volvió la vista hacia sus guerreros y gritó: «¡Axartos on Drumming! ¡Bord Odgar Coca! ¡Bod Odgar Corda!». Eragon miró a Orig, quien tradujo con un poderoso grito: «¡Por el martillo de Odgar!». Eragon se sumió al grito y corrió con el rey enano hacia las encarnadas filas de soldados, con Saphira a su lado. Al fin, con la ayuda de los enanos, la batalla volvía a decantarse a favor de los bardenos. Juntos empujaron a las fuerzas del imperio, las dividieron, las aplastaron y obligaron al extenso ejército de Galbatorix a abandonar las posiciones que había conquistado desde la mañana. Sus esfuerzos contaron con la ayuda de los venenos de Ángela, que seguían causando efecto. Muchos de los oficiales del imperio se comportaban de manera irracional, dando órdenes que facilitaban a los bardenos penetrar en su ejército y sembrar el caos a su paso. Los soldados parecían darse cuenta de que ya no les sonreía la fortuna, pues cientos de ellos se rindieron o desertaron directamente, y se volvieron contra sus antiguos camaradas, o tiraron las armas y huyeron. Y el día se alargó hacia el anochecer. Eragon estaba en plena batalla con 2 soldados, cuando una jabalina en llamas pasó por encima y se clavó en una de las tiendas del comando del imperio, a unos 20 metros, incendiando la tela. Eragon se deshizo de sus oponentes, miró hacia atrás y vio que docenas de misiles en llamas se arqueaban desde el barco del río Gied. «¿A qué estás jugando, Roran?», se preguntó Eragon antes de cargar contra el siguiente grupo de soldados. Poco después sonó una trompa en la retaguardia del ejército del imperio y después otra, y otra más. Alguien empezó a redoblar un sonoro tambor, cuyo retumbo se acallaba en el campo, porque todo el mundo miraba alrededor para descubrir el origen de aquel latido. Mientras Eragon miraba, una figura de mal agüero se destacó en el horizonte hacia el norte, y se alzó
en el refulgente cielo por encima de los llanos ardientes. Los cuervos rapaces se dispersaron ante la sombra negra dentada que se balanceaba inmóvil en las corrientes térmicas. Al principio, Eragon pensó que sería un Lebracca, una de las monturas de los Razak. Luego, un rayo de luz se escapó de las nubes e iluminó de lado la figura desde el oeste. Un dragón rojo flotaba encima de ellos, brillante y chispeante bajo el rayo del sol, como un lecho de ascuas al rojo vivo. Las membranas de sus alas eran del color del vino, sostenido ante una antorcha. Sus garras, sus dientes y las púas de la columna eran blancos como la nieve. En sus ojos bermellones brillaba un terrible regocijo. Llevaba una silla atada a la grupa, y en la silla iba un hombre vestido con una armadura de hierro pulido y armado con una espada corta. El miedo se apoderó de Eragon. Galbatorix ha conseguido que incube otro dragón. Entonces el hombre de hierro alzó la mano izquierda y un rayo de crujiente energía rubí saltó desde su palma y golpeó a Odgar en el pecho. Los hechiceros enanos soltaron un grito de agonía al consumirse su energía en el intento de bloquear el ataque. Cayeron muertos al suelo, y luego Odgar se llevó una mano al corazón y se desplomó. Los enanos soltaron un gran grito de desánimo al ver caer a su rey. ¡No! Gritó Eragon al tiempo que Saphira protestaba con un rugido. Fulminó con la mirada de odio al jinete enemigo. ¡Te mataré por esto! Eragon sabía que, en aquella situación, Saphira y él estaban demasiado cansados para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Miró a su alrededor y distinguió un caballo tumbado en el lodo, con una lanza clavada en el costado. El semental seguía vivo. Eragon le puso una mano en el cuello y murmuró: «Duérmete, hermano». Luego transfirió a sí mismo y a Saphira la energía que le quedaba. No era la suficiente para recuperar todas sus fuerzas, pero calmó sus músculos doloridos y detuvo los temblores de las piernas. Rejuvenecido, Eragon montó de un salto en Saphira y gritó: «Orig, toma el mando de los tuyos». Vio que Arya lo miraba desde el otro lado del campo con preocupación. La eliminó de su mente mientras tensaba las correas de la silla en torno a sus piernas. Luego Saphira se lanzó hacia el dragón rojo, agitando las alas a un ritmo furioso para obtener la velocidad necesaria. «Espero que recuerdes las lecciones de Glaer», le dijo Eragon. Agarró bien el escudo. En vez de contestarle, Saphira envió sus pensamientos con un rugido al otro dragón. «¡Traidor! ¡Ladrón de huevos! ¡Perjuro! ¡Asesino!». Luego, con un solo cuerpo, ella y Eragon asaltaron las mentes de la otra pareja con la intención de superar sus defensas. A Eragon le pareció extraña la conciencia del jinete, como si contuviera multitudes, abundantes voces distintas, susurradas en la caverna de su mente, como espíritus encarcelados que suplicaran su liberación. En cuanto entablaron contacto, el jinete contraatacó con un estallido de pura energía superior al que era capaz de generar el mismísimo Oromis. Eragon se retiró en las profundidades de sus barreras, recitando frenéticamente unos ripios que Oromis le había enseñado a usar en circunstancias como esa. Bajo un frío y vacío cielo invernal había un hombre minúsculo con una espada de plata. Saltaba y lanzaba golpes con un frenesí febril, luchando contra las fuerzas reunidas ante él. El asedio de la mente de Eragon amainó cuando Saphira y el dragón rojo colisionaron, como dos meteoros incandescentes chocando de cabeza. Forcejearon, se dieron mutuas patadas en el vientre con las patas traseras. Sus talones provocaban chirridos horrendos al rozar la armadura de Saphira y las escamas lisas del dragón rojo. Este era más pequeño que Saphira, pero tenía las piernas y los hombros más gruesos. Consiguió deshacerse de ella por un instante con una patada, pero luego volvieron a acercarse, luchando ambos por agarrar el cuello del contrario desde las mandíbulas. Eragon no pudo más que sostener a Zarrok mientras los dragones se desplomaban hacia el suelo, atacándose mutuamente con terribles patadas y coletazos. Apenas 50 metros de los llanos ardientes, Saphira y el dragón rojo se soltaron y lucharon por recuperar altura. En cuanto hubo detenido la caída, Saphira echó el cuello atrás como una serpiente a punto de atacar y soltó un grueso torrente de fuego. No llegó a su destino. A 4 metros del dragón rojo, el fuego se bifurcó
y pasó por sus costados sin causar el menor daño. Maldita sea, pensó Eragon. Justo cuando el dragón rojo abría la boca para contraatacar, Eragon gritó: «Skolir Nosu Frabrising», justo a tiempo. El estallido giró en torno a ellos, pero ni siquiera abrasó las escamas de Safira. Luego Safira y el dragón rojo aceleraron entre las estrías del humo hacia el cielo claro y gélido, que quedaba más allá, lanzándose adelante y atrás mientras intentaban montar encima de su oponente. El dragón rojo dio un mordisco a la cola de Safira, y ella y Eragon gritaron de dolor compartido. Boqueando por el esfuerzo, Safira ejecutó una tensa voltereta hacia atrás y terminó detrás del otro dragón, que entonces pivotó hacia la izquierda e intentó trazar una espiral para quedar encima de ella. Mientras los dos dragones libraban su duelo con acrobacias cada vez más complejas, Eragon se dio cuenta de una molestia que se producía en los llanos ardientes. Los hechiceros de Dub Brangata eran acosados por dos magos nuevos del imperio. Estos eran mucho más poderosos que los anteriores. Ya habían matado a un miembro de Dub Brangata y estaban destrozando las barreras del segundo. Eragon oyó que Triana gritaba en su mente: «Eragon, tienes que ayudarnos. No podemos detenerlos. Matarán a todos los bardenos. Ayúdanos. Son los...». La voz se desvaneció cuando el jinete atacó su conciencia. «Esto ha de terminar», espetó Eragon entre dientes mientras se esforzaba por soportar el ataque. Por encima del cuello de Safira vio que el dragón rojo se lanzaba hacia ellos desde abajo. Eragon no se atrevió a abrir su mente para hablar con ella, así que lo dijo en voz alta: «¡Cógeme!». Con dos golpes de zarro cortó las correas que sujetaban sus piernas y abandonó de un salto la grupa de Safira. «Es una locura», pensó Eragon. Se rió de pura excitación, mareada al notar que la sensación de levedad se apoderaba de él. El roce del aire le quitó el yelmo, y los ojos aguados empezaron a picarle. Eragon soltó el escudo y abrió los brazos y las piernas, tal como lo había enseñado Oromis, para estabilizar el vuelo. Abajo, el jinete de la armadura de hierro se había percatado de la acción de Eragon. El dragón rojo se desvió hacia la izquierda de Eragon, pero no pudo esquivarlo. Este lanzó una estocada con zarro cuando el flanco del dragón pasaba a su lado, y sintió que el filo se hundía en la corva de la criatura antes de que la inercia se lo llevara. El dragón soltó un rugido de agonía. El impacto del golpe dejó a Eragon girando en el aire, arriba, abajo, en todas direcciones. Cuando consiguió detener la rotación, se había desplomado ya a través de las nubes y encaminado a un rápido y fatal aterrizaje en los llanos ardientes. Podía detenerse por medio de la magia si era necesario, pero habría agotado sus reservas de energía. Miró por encima de los hombros. «¡Vamos, Safira! ¿Dónde estás?». Como si quisiera responderle, ella apareció entre el humo apestoso, con las alas bien pegadas al cuerpo. Trazó una curva por debajo de él y abrió un poco las alas para detener la caída. Con cuidado de no empalarse en una de sus púas, Eragon maniobró para volver a instalarse en la silla y agradeció el regreso de la sensación de gravedad cuando ella cortó el descenso. «Nunca me vuelvas a hacer eso», dijo ella bruscamente. Eragon comprobó que la sangre corría por el filo de Zarrock. «Ha salido bien, ¿no?». Su satisfacción desapareció al darse cuenta de que su estratagema había dejado a Safira a merced del otro dragón. La estaba sobrevolando, apurándola hacia un lado y hacia otro para obligarla a descender al suelo. Safira trataba de maniobrar para salir de debajo de él, pero cada vez que lo hacía, el otro dragón se le echaba encima y la bofeteaba con las alas para obligarla a cambiar de dirección. Los dragones siguieron retorciéndose y lanzándose hasta que les empezó a colgar la lengua, se les caían las colas y dejaron de aletear para limitarse a planear. Con la mente cerrada de nuevo a cualquier contacto, por amistoso que fuera, Eragon habló en voz alta: «Aterriza, Safira, no sirve para nada, me enfrentaré a él en tierra». Con un gruñido de débil resignación, Safira descendió sobre la zona despejada más cercana, una pequeña meseta de piedra en la orilla oeste del río Gied. El agua se había vuelto roja de tanta sangre derramada en la batalla. Eragon saltó de Safira en cuanto ésta aterrizó en la meseta, y comprobó la firmeza del suelo. Era liso y duro, sin nada en que tropezar. Asintió complacido. Unos pocos segundos después,
El dragón rojo pasó volando sobre sus cabezas y se detuvo en el extremo opuesto de la meseta. No apoyaba la pierna izquierda de atrás para no agravar la herida, un tajo largo que casi cortaba el músculo. El dragón temblaba de arriba abajo, como un perro herido. Intentó saltar hacia adelante, pero luego se detuvo y gruñó a Eragon. El jinete enemigo se desató las piernas y se deslizó por la pata ilesa de su dragón. Luego lo rodeó y examinó su pierna. Eragon lo dejó. Sabía el dolor que le causaría ver la herida que había sufrido el compañero al que estaba vinculado. Sin embargo, esperó demasiado, pues el jinete mustió unas pocas palabras indescifrables, y en menos de 3 segundos la herida del dragón estaba curada. Eragon temblaba de miedo. ¿Cómo ha podido hacerlo tan rápido y con un hechizo tan corto? Sin embargo, fuera quien fuese, no se trataba de Galbatorix, cuyo dragón era negro. Eragon se aferró a esa noción mientras daba un paso adelante para enfrentarse al jinete. Cuando se juntaron en el centro de la meseta, Safira y el dragón rojo trazaron círculos tras ellos. El jinete agarró su espada con las 2 manos y la giró por encima de la cabeza, apuntando a Eragon, quien alzó a Zarrok para defenderse. Sus filos chocaron con un estallido de chispas encarnadas. Luego, Eragon empujó a su oponente y empezó una serie compleja de golpes. Lanzaba y esquivaba estocadas, bailando sobre los pies ligeros, mientras forzaba al jinete de armadura de hierro a retirarse hacia el límite de la meseta. Cuando llegaron al borde, el jinete defendió su terreno, esquivando los ataques de Eragon por muy inteligentes que fueran. Era como si fuera capaz de anticipar todos mis movimientos, pensó Eragon frustrado. Si hubiera podido descansar, le habría resultado más fácil batir al jinete, pero tal como estaba, no conseguía tomar ventaja. El jinete no tenía la velocidad y la fuerza de un elfo, pero su habilidad técnica era mayor que la de Vanir y tan buena como la de Eragon. Este sintió un toque de pánico cuando su golpe inicial de energía empezó a desvanecerse sin que hubiera conseguido nada más que un leve rasguño en la brillante pechera de la armadura del jinete. Las últimas reservas de energía almacenadas en el rubí de Zarrok y en el cinturón de Beldoth del Sabio apenas bastaban para mantener sus esfuerzos un minuto más. Entonces el jinete dio un paso adelante, y luego otro, y antes de que Eragon se diera cuenta, había regresado al centro de la meseta, donde se quedaron cara a cara, intercambiando golpes. Zarrok pesaba tanto en su mano que Eragon apenas podía alzarla. Le ardía el hombro, necesitaba boquear para respirar y el sudor le bañaba la cara. Ni siquiera su deseo de vengar a Otkar podía ayudarle a superar el agotamiento. Al fin, Eragon resbaló y cayó al suelo. Decidido a que no lo mataran en el suelo, rodó para ponerse de nuevo en pie y lanzó una estocada al jinete, que desvió a Zarrok a un lado con un leve giro de la muñeca. La floritura que el jinete trazó a continuación con la espada, describiendo un rápido círculo lateral, le fue familiar a Eragon, como ya le había ocurrido con todos sus movimientos anteriores. Miró fijamente con un creciente horror la espada corta de su enemigo y luego las ranuras para los ojos de su yelmo espejeado y gritó: «¡Te conozco!». Se lanzó contra el jinete, con las espadas atrapadas entre ambos cuerpos, clavó los ojos por debajo del yelmo y lo arrancó. Y allí, en el centro de la meseta, a un lado de los llanos ardientes de la Gaesia, estaba Murtagh. El legado. Murtagh sonrió. Luego dijo: «Trista Vindr», y una dura bola de aire ardió en llamas entre ellos y golpeó a Eragon en el centro del pecho, lanzándolo 6 metros por el aire en la meseta. Mientras caía de espaldas, Eragon oyó que Safira rugía. Su visión se tinó de rojo y negro, y luego se arrebujó formando una pelota mientras esperaba que pasara el dolor. Cualquier placer que hubiera sentido por la reaparición de Murtagh quedó anulado por las macabras circunstancias del reencuentro. Una inestable mezcla de impresión, confusión y rabia hervía en su interior. Murtagh bajó la espada y señaló a Eragon con su mano envuelta en hierro, cerrando todos los dedos menos el índice para formar un puño espinoso. «Nunca supiste rendirte». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eragon, que acababa de reconocer una escena de la premonición que había experimentado mientras remaba por el Az Ragni hasta Hethard.
Había un hombre tumbado en el barro revuelto, con el yelmo partido y la malla ensangrentada. Su rostro se escondía detrás de un brazo alzado. Una mano con guante de hierro entró en la visión de Eragon y señaló al hombre caído con la autoridad del mismísimo destino. El pasado y el futuro acababan de converger. Ahora se decidiría la condena de Eragon. Eragon se levantó a trompicones, tosió y dijo: «Murtagh, ¿cómo puede ser que estés vivo? Vi cómo los úrgalos te llevaban bajo tierra. Intenté invocarte, pero solo veía oscuridad». Murtagh soltó una risa triste. «No veías nada, como yo cuando intentaba invocarte durante los días que pasé en Urubaen». «¡Pero estabas muerto!», gritó Eragon, casi incoherente. «Moriste bajo Fatterdur. Arya encontró tu ropa ensangrentada en los túneles». Una sombra oscureció el rostro de Murtagh. «No, no morí. Fue cosa de los gemelos, Eragon. Tomaron el control de un grupo de úrgalos y prepararon una emboscada para matar a Hiad y capturarme. Luego me embrujaron para que no pudiera escapar y me trasladaron a Urubaen». Eragon meneó la cabeza, incapaz de entender lo que había pasado. «¿Pero por qué aceptaste servir a Galbatorix? Me dijiste que lo odiabas. ¿Me dijiste...» «¿Aceptar?». Murtagh se echó de nuevo a reír. Esta vez su estallido contenía un toque de locura. «No acepté nada. Primero, Galbatorix me castigó por haber estropeado sus años de protección cuando me criaba en Urubaen, por desafiar su voluntad y escaparme. Luego me sonsacó todo lo que sabía de ti, de Saphira y de los Bardenos. ¡Nos traicionaste! Yo lloraba tu pérdida y tú nos traicionaste. No tenía otra opción. Ahiad tenía razón cuando te encerró. Tendría que haber dejado que te pudrieras en tu celda, y nada de esto». «No tenía otra opción», gruñó Murtagh. «Y cuando Espina prendió para mí, Galbatorix nos obligó a los dos a jurarle lealtad en el idioma antiguo. Ahora no podemos desobedecerle». La pena y el asco crecieron en el interior de Eragon. «Te has convertido en tu padre». Un extraño brillo asomó a los ojos de Murtagh. «No, en mi padre no. Soy más fuerte que Morzan. Galbatorix me ha enseñado cosas de la magia que tú ni siquiera has soñado. Hechizos tan poderosos que los elfos no se atreven a pronunciarlos, porque son unos cobardes. Palabras del idioma antiguo que se perdieron hasta que Galbatorix las descubrió. Maneras de manipular la energía. Secretos terribles que pueden destruir a los enemigos y cumplir cualquier deseo». Eragon recordó algunas lecciones de Oromis y replicó: «Cosas que deberían seguir siendo secretas. Si las conocieras, no lo dirías. Brum era un diletante, solo eso. Y los elfos, bah, lo único que saben hacer es esconderse en su fortaleza y esperar que los conquisten». Murtagh recorrió a Eragon con la mirada. «Ahora pareces un elfo. ¿Eso te lo ha hecho Islanzadi?». Al ver que Eragon guardaba silencio, Murtagh sonrió y se encogió de hombros. «No importa, lo voy a saber bien pronto». Se detuvo, frunció el ceño y luego miró hacia el este. Eragon siguió la dirección de su mirada y vio a los gemelos en el frente del imperio, lanzando bolas de energía hacia las filas de bardenos y enanos. Las cortinas de humo dificultaban la visión, pero Eragon estaba seguro de que los magos calvos sonreían y reían mientras destrozaban a los hombres a quienes en otro tiempo habían jurado solemne amistad. Pero de lo que los gemelos no se habían dado cuenta, mientras que Eragon y Murtagh sí lo veían con claridad desde su ventajosa atalaya, era que Roran se estaba acercando a ellos por un lado. El corazón de Eragon dio un vuelco al reconocer a su primo. «No seas tonto, aléjate de ellos, te van a matar». Justo cuando Eragon abría la boca para lanzar un hechizo que alejara a Roran del peligro, por muy caro que le costara, Murtagh dijo: «Espera, quiero ver qué hace». «¿Por qué?». Una sombría sonrisa cruzó el rostro de Murtagh. «Los gemelos disfrutaron torturándome cuando me tenían cautivo». Eragon lo miró con suspicacia. «¿No le vas a hacer daño? ¿No vas a avisar a los gemelos?». «Ben Edratim it Sturgal», palabra de jinete. Vieron juntos cómo Roran se escondía tras un montón de cadáveres. Eragon se tensó al ver que los gemelos miraban hacia el montón. Por un instante pareció que lo habían detectado, pero luego se dieron la vuelta y Roran saltó.
Blandió el martillo y golpeó a uno de los gemelos en la cabeza, partiéndole el cráneo. El otro gemelo cayó al suelo entre convulsiones y emitió un grito hasta que encontró el fin de sus días bajo el martillo de Roran. Luego éste plantó un pie sobre los cadáveres de sus enemigos, alzó el martillo por encima de la cabeza y soltó un rugido victorioso. ¿Y ahora qué? Quiso saber Eragon, apartando la mirada del campo de batalla. ¿Has venido a matarme? Claro que no. Galbatorix te quiere vivo. ¿Para qué? Murtagh retorció los labios. ¿No lo sabes? ¡Ja! Menuda broma. No es por ti, es por ella, señaló con un dedo Saphira. El dragón del último huevo de Galbatorix, el último huevo de dragón del mundo, es macho. Saphira es la única hembra que existe. Si procrea, será la madre de toda su raza. ¿Lo entiendes ahora? Galbatorix no quiere erradicar a los dragones. Quiere usar a Saphira para reconstruir a los jinetes. No puede matarte. No puede matar a ninguno de los dos si quiere que su visión se convierta en realidad. Y menuda visión, Eragon. Tendrías que oírsela describir y entonces tal vez no tendrías tan mala opinión de él. Está mal que quiera unir a la Gaesia bajo una sola bandera, eliminar la necesidad de guerrear y restablecer los jinetes. Para empezar, fue él quien los destruyó. Y tuvo sus buenas razones, afirmó Murtagh. Estaban viejos, gordos y corrompidos. Los elfos los controlaban y los usaban para subyugar a los humanos. Había que deshacerse de ellos para volver a empezar. Los rasgos de Eragon se contorsionaron de furia. Echó a caminar arriba y abajo por la meseta, con la respiración pesada, y luego señaló la batalla y dijo: ¿Cómo puedes justificar que se cause tanto sufrimiento por los desvaríos de un loco? Galbatorix no ha hecho más que quemar, matar y amasar poder. Miente, asesina, manipula, y tú lo sabes. Por eso te negaste a trabajar para él de entrada. Eragon se detuvo y adoptó un tono más amable. Entiendo que te vieras obligado a actuar en contra de tu voluntad y que no eres responsable de haber matado a Odgar, pero puedes intentar escapar. Estoy seguro de que Arya y yo podríamos inventar una manera de neutralizar los lazos que te ha echado encima Galbatorix. Únete a mí, Murtagh. Podrás hacer tanto por los bardenos como nosotros. Serías alabado y admirado, en vez de maldecido, temido y odiado. Murtagh miró un momento su espada llena de muescas, y Eragon confió en que aceptaría. Luego, en voz baja dijo: No puedes ayudarme, Eragon. Solo Galbatorix puede librarnos de nuestro juramento, y no lo hará jamás. Conoce nuestros verdaderos nombres, Eragon. Somos sus esclavos para siempre. Por mucho que quisiera, Eragon no podía negar la compasión que sentía por la situación de Murtagh. Con la mayor gravedad contestó: Entonces déjanos matarnos a los dos. ¿Matarnos? ¿Por qué iba a permitirlo? Eragon escogió sus palabras con cuidado. Te liberaría del control de Galbatorix y salvaría la vida de cientos o miles de personas. ¿No te parece una causa suficientemente noble para sacrificarte por ella? Murtagh negó con la cabeza. Tal vez lo sea para ti, pero yo aún encuentro la vida demasiado dulce para despedirme de ella tan fácilmente. Ninguna vida ajena es más importante que la de Espina o la mía. Por mucho que lo odiara, de hecho, por mucho que odiara toda aquella situación, Eragon sabía lo que debía hacer. Renovando su ataque a la mente de Murtagh, saltó hacia adelante, perdiendo el contacto del suelo con los dos pies al lanzarse hacia su enemigo con la intención de clavarle una estocada en el corazón. ¡Leta! Ladró Murtagh. Eragon cayó al suelo, y unas cintas invisibles anularon sus brazos y sus piernas, inmovilizándolo. A su derecha, Saphira soltó un chorro de fuego rizado y saltó contra Murtagh como un gato que se abalanzara sobre un ratón. ¡Risa! Ordenó Murtagh, extendiendo una mano con una zarpa, como si pretendiera atraparla. Saphira soltó un grito ahogado de sorpresa cuando el hechizo de Murtagh la detuvo en el aire y la sostuvo allí, flotando unos palmos por encima de la meseta. Por mucho que se retorciera, no conseguía tocar el suelo ni alzar el vuelo. ¿Cómo puede seguir siendo humano y tener la fuerza necesaria para hacer eso? Se preguntó Eragon. A pesar de mis nuevas habilidades, si emprendiera esa tarea, me quedaría sin respiración y no podría ni caminar. Confiando en la experiencia que había adquirido al contrarrestar los hechizos de Oromis,
Eragon dijo: Braca, du, Vanjali, Sem, Udir, Safira, Hueca. Murtagh no intentó detenerlo y se limitó a mirarlo con ojos apagados, como si la resistencia de Eragon le pareciera una inútil molestia. Eragon rechinó los dientes y redobló sus esfuerzos. Sentía las manos frías, le dolían los huesos y se le frenaba el pulso a medida que la magia absorbía sus energías. Sin necesidad de pedírselo, Safira sumó sus fuerzas y le concedió el acceso a los formidables recursos de su cuerpo. Pasaron 5 segundos, 20 segundos. Una gruesa vena latía en el cuello de Murtagh. 1 minuto. 1 minuto y medio. Temores involuntarios recorrían a Eragon. Sus cuádriceps y sus corvas temblaban, y si hubiera llegado a tener libertad de movimientos, las piernas habrían flaqueado. Pasaron 2 minutos. Al fin Eragon se vio obligado a abandonar la magia, pues se arriesgaba a perder la conciencia y caer en el vacío. Se quedó doblado, gastado por completo. Antes tenía miedo, pero solo porque pensaba que podía fracasar. Ahora lo tenía porque no sabía de qué era capaz Murtagh. No puedes competir conmigo, dijo éste. Nadie puede, aparte de Galbatorix. Se acercó a Eragon y apuntó a su cuello con la espada, rasgándole la piel. Eragon resistió el impulso de apartarse. Qué fácil sería llevarte a Urubaen. Eragon lo miró al fondo de los ojos. No, déjame ir. Acabas de intentar matarme, respondió Murtagh. Y tú también hubieras hecho lo mismo en mi situación. Al ver que Murtagh permanecía callado e inmutable, Eragon añadió: En otro tiempo fuimos amigos. Luchamos juntos. No puede ser que Galbatorix te haya cambiado tanto como para olvidar. Si lo haces, Murtagh, estarás perdido para siempre. Pasó un largo minuto en el que el único sonido fue el clamor y los gritos de los ejércitos enfrentados. La sangre goteaba por el cuello de Eragon, donde le había cortado la punta de la espada. Safira dio un coletazo de pura rabia desesperada. Al fin, Murtagh dijo: Me ordenaron que intentara capturaros a ti y a Safira. Hizo una pausa. Lo he intentado. Asegúrate de que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. Galbatorix me hará pronunciar nuevos juramentos en el idioma antiguo, que me impedirán tener piedad contigo la próxima vez que nos encontremos. Bajó la espada. Estás haciendo lo que debes, dijo Eragon. Intentó dar un paso atrás, pero seguía inmovilizado. Tal vez, antes de que te deje ir, Murtagh arrancó a Zarrog del puño de Eragon y soltó la funda que éste llevaba prendida al cinturón de Belot el sabio. Si me he convertido en mi padre, tendré que usar su espada. Espina es mi dragón y será una espina para todos nuestros enemigos. Entonces parece justo que lleve la espada del suplicio. Suplicio y espina. Buen equipo. Además, Zarrog tenía que haber pasado al hijo mayor de Morzan, no al menor. Es mía por derecho de nacimiento. Un pozo frío se formó en el estómago de Eragon. No puede ser. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Murtagh. Nunca te dije el nombre de mi madre, ¿verdad? Y tú no me dijiste el de la tuya. Lo diré ahora. Selena. Selena era mi madre. ¿Y la tuya? Morzan era nuestro padre. Los gemelos adivinaron la conexión mientras hurgaban en tu mente. A Galbatorix le interesó mucho conocer esa información particular. ¡Mientes!, exclamó Eragon. No podía soportar la idea de ser hijo de Morzan. ¿Lo sabía Brum? ¿Lo sabía Oromis? ¿Por qué no me lo dijo nadie? Entonces recordó que Ángela había predicho que alguien de su familia lo traicionaría. Tenía razón. Murtagh se limitó a menear la cabeza, repitiendo sus palabras en el idioma antiguo, y luego acercó los labios al oído de Eragon y susurró: Tú y yo somos lo mismo, Eragon, la misma imagen reflejada. No puedes negarlo. Te equivocas, gruñó Eragon, luchando contra el hechizo. No nos parecemos. Yo ya no tengo la cicatriz en la espalda. Murtagh les echó hacia atrás como si lo hubieran pinchado, y su rostro se endureció y se volvió frío. Alzó a Zarrog y lo sostuvo delante del pecho. Pues así sea. Te cojo mi legado, hermano. Adiós. Luego recogió el yelmo del suelo y montó en Espina. No miró a Eragon ni una sola vez mientras el dragón se agachaba, alzaba las alas y sobrevolaba la meseta hacia el norte. Solo cuando Espina había desaparecido por el horizonte se soltó la red mágica que retenía a Eragon y Safira.
Los talones de Safira golpearon la piedra al aterrizar. Se arrastró hasta Eragon y le tocó un brazo con el morro. ¿Estás bien, pequeñajo? Estoy bien. Pero no estaba bien, y lo sabía. Eragon caminó hasta el borde de la meseta y supervisó los llanos ardientes y el campo tras la batalla, pues ésta había terminado. Con la muerte de los gemelos, los bardenos y los enanos habían recuperado el terreno perdido y se habían visto capaces de derrotar a las formaciones de soldados confundidos, arreándolos en manada hasta el río o forzándolos a irse por donde habían venido. Aunque el grueso de sus fuerzas permanecía ileso, el imperio había tocado a retirada, sin duda para reagruparse y preparar un segundo intento de invadir Surda. Tras su estela quedaban montones de cadáveres enmarañados en ambas partes del conflicto, una cantidad de hombres y enanos suficiente para poblar una ciudad entera. El espeso humo negro consumía los cuerpos que habían caído en las fumarolas de la turba. Ahora que había cesado la lucha, los halcones, las águilas, los grajos y los cuervos descendían como una mortaja sobre el campo. Eragon cerró los ojos y las lágrimas desbordaron los párpados. Habían ganado, pero él había perdido. Reunión. Eragon y Safira se abrieron paso entre los cadáveres que se amontonaban en los llanos ardientes, avanzando despacio por las heridas y el agotamiento. Se encontraron con otros supervivientes que se tambaleaban sobre el campo de batalla calcinado. Hombres de miradas vacías que miraban sin llegar a ver, con la vista enfocada en la distancia. Ahora que la sed de sangre había desaparecido, Eragon solo sentía pena. La lucha le parecía totalmente inútil. Qué tragedia que deban morir tantos hombres para detener a un solo loco. Se detuvo para esquivar un racimo de flechas clavadas en el lodo y se dio cuenta de que Safira tenía un tajo en la cola, donde la había mordido Espina, además de otras heridas. Ven, déjame tu fuerza, te curaré. Primero a los que están en peligro de muerte. ¿Estás segura? Del todo, pequeñajo. Eragon asintió, se agachó y curó el cuello partido de un soldado antes de dirigirse hacia uno de los bardenos. No hizo distinciones entre enemigos y aliados y aplicó sus habilidades hasta el límite para ambos. Eragon estaba tan ocupado con sus pensamientos que no prestaba mucha atención a lo que hacía. Deseaba poder repudiar las afirmaciones de Murtagh, pero todo lo que éste había dicho sobre su madre, la de los dos, coincidía con las pocas cosas que Eragon sabía de ella. Selena había abandonado Carvajal unos 20 años antes. Había vuelto una vez para parir a Eragon, y no la habían visto más. Su mente retrocedió hasta el momento en que él y Murtagh llegaron a Fat-Derdur. Murtagh había comentado que su madre había desaparecido del castillo de Morzan cuando éste perseguía a Brum. Geoz y el huevo de Safira. Cuando Morzan lanzó a Zarro contra Murtagh y éste estuvo a punto de matarlo, mamá debió de disimular su embarazo y volver a Carvajal para protegerme de Morzan y Galbatorix. Le animaba a saber que Selena se había preocupado tanto por él. Desde que alcanzara la edad suficiente para entender que era hijo adoptivo, Eragon se había preguntado quién era su padre y por qué su madre lo había dejado con su hermano Garrow y Marian, la mujer de éste, para que los criaran a ellos. La fuente que ahora acababa de arrojarse las respuestas era tan inesperada y tan poco propicia, en lugar que en aquel momento apenas conseguía entenderlo. Le iba a costar meses o incluso años aceptar aquella revelación. Eragon siempre había dado por hecho que le encantaría conocer la identidad de su padre. Ahora que la sabía, el dato le repugnaba. Cuando era más joven, a menudo se entretenía imaginando que su padre era alguien grande e importante, aunque Eragon sabía que lo más probable era lo contrario. Sin embargo, nunca se le había ocurrido, ni en sus más extravagantes ensoñaciones, que pudiera ser el hijo de un jinete, y mucho menos de uno de los apóstatas. La ensoñación se había convertido en pesadilla. Desciendo de un monstruo. Mi padre fue el que traicionó a los jinetes ante Galbatorix. Eragon tenía la sensación de estar manchado. Pero no. Mientras curaba la columna partida de un hombre, se le ocurrió una nueva manera de contemplar la situación, una manera que le devolvía parte de la confianza en sí mismo. Tal vez descienda de Morzan,
pero él no es mi padre. Mi padre es Garrow. Él me crió, me enseñó a vivir bien con honradez, con integridad. Soy quien soy gracias a él. Hasta Brum y Oromis son más padres míos que Morzan, y mi hermano es Roran, no Murtagh. Eragon asintió, decidido a mantener ese punto de vista. Hasta entonces se había negado a aceptar del todo a Garrow como su padre, y por mucho que Garrow ya estuviera muerto, aceptarlo ahora alivió a Eragon, le dio la sensación de cerrar un asunto pendiente y le ayudó a superar su angustia por Morzan. «Te has vuelto sabio», observó Saphira. «¿Sabio?». Eragon negó con la cabeza. «No, solo he aprendido a pensar. Al menos eso me dio Oromis». Eragon retiró una capa de polvo del rostro de un niño que había portado el estandarte para asegurarse de que efectivamente estaba muerto, y luego estiró el cuerpo, haciendo una mueca de dolor porque sus músculos protestaban con un espasmo. ¿Te das cuenta de que Brum debía de saberlo, no? Si no, ¿por qué habría de escoger Carvajal para esconderse mientras esperaba que tú prendieras? Quería mantener vigilado al hijo de su enemigo. Le inquietaba pensar que Brum pudiera haberlo considerado como una amenaza. Y además, tenía razón. Mira lo que me pasó al final. Saphira le acarició el pelo con una balada de cálido aliento. Recuerda que, fueran cuales fuesen las razones de Brum, siempre intentó protegernos del peligro. Murió para salvarte de los Razak. Ya lo sé. ¿Crees que no me dijo nada de todo esto porque temía que yo mulara a Morzan, igual que ha hecho Murtagh? Por supuesto que no. La miró con curiosidad. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella alzó la cabeza por encima de él y se negó a contestar o a sostenerle la mirada. Entonces, lo que tú digas. Eragon se arrodilló junto a un hombre del rey Orrin, que tenía una flecha clavada en las tripas, y le agarró los brazos para que dejara de retorcerse. Tranquilo. Agua, gruñó el hombre. Por piedad, un poco de agua. Tengo la garganta seca, como si fuera de arena. Por favor, asesino de sombras. El sudor perlaba su frente. Eragon sonrió y trató de consolarlo. Puedo darte de beber ahora, pero será mejor que esperes hasta que te haya curado. ¿Puedes esperar? Si lo haces, te prometo que podrás beber tanta agua como quieras. ¿Lo prometes, asesino de sombras? Lo prometo. El hombre luchó visiblemente contra una nueva oleada de agonías antes de decir: si ha de ser así. Con la ayuda de la magia de Eragon, retiró la flecha y él y Saphira unieron sus esfuerzos para reparar las entrañas de aquel hombre, usando parte de la energía del guerrero para alimentar el hechizo. Les costó unos cuantos minutos. Luego el hombre se examinó el abdomen, apretando la piel inmaculada contra las manos, y miró a Eragon con lágrimas en los ojos. Yo, asesino de sombras, tú. Eragon le pasó su bota de agua. Ten, quédatela, la necesitas más que yo. Unos 100 metros más allá, Eragon y Saphira atravesaron una agria pared de humo. Allí se encontraron con Oryx y otros 10 enanos, entre los que había algunas mujeres, desplegados en torno al cuerpo de Odgar, tendido sobre 4 escudos, resplandeciente en su malla de oro. Los enanos se tiraban de los pelos, se golpeaban el pecho y gemían al cielo sus lamentos. Eragon agachó la cabeza y murmuró: Etzilla Unin Morzan, Orgar Kongur. Al cabo de un rato Oryx se percató de su presencia y se levantó. Con la cara enrojecida de tanto llorar y la trenza que solía llevar en la barba deshecha, se tambaleó hacia Eragon y sin más preámbulos preguntó: ¿Has matado al cobarde responsable de esto? Se ha escapado. Eragon no se sentía capaz de explicar que el jinete era Murtagh. Oryx se dio un puñetazo en una mano. ¡Bardlum! Pero te juro sobre todas las piedras de la Gaesia que como miembro del Drugni Ingentium haré todo lo que pueda por vengar la muerte de Odgar. Sí, eres el único, aparte de los elfos, que tiene la fuerza suficiente para someter a la justicia a ese asqueroso asesino. Y cuando lo encuentres, aplástale los huesos hasta que se conviertan en polvo. Eragon, arráncale los dientes y llénale las venas de plomo derretido. Haz que sufra por cada minuto de vida que le ha robado a Odgar. No ha sido una buena muerte. ¿Odgar no hubiera querido morir en plena batalla con Volune en las manos? En plena batalla sí, enfrentándose a un enemigo honrado que se atreviera a plantarse ante él y luchar como un hombre, no desplomado por los trucos de un mago.
Meneando la cabeza, Oric volvió la vista hacia Odgar y luego se cruzó de brazos y pegó la barbilla al cuello. Tomó aire con la respiración entrecortada. Cuando la viruela mató a mis padres, Odgar me devolvió la vida. Me llevó a su sala. Me convirtió en su heredero. Perderlo a él. Oric se apretó el puente de la nariz con el pulgar y el índice, tapándose la cara. Perderlo a él es como volver a perder a mi padre. El dolor sonaba tan claro en su voz que Eragon se sintió como si compartiera la pena del enano. Lo entiendo, dijo. Sé que lo entiendes, Eragon. Sé que lo entiendes. Tras un momento, Oryx se secó los ojos y señaló a los 10 enanos. Antes de hacer nada más, hemos de llevar a Odgar a Faderdur para poder enterrarlo con sus antepasados. El Drubning Ingentium debe elegir a un nuevo Grimborit, y luego los 13 jefes de clan, incluidos los que ves aquí, escogerán al nuevo rey entre ellos. Lo que vaya a ocurrir después, no lo sé. Esta tragedia alentará a algunos clanes a volverse contra nuestra causa. Volvió a menear la cabeza. Eragon apoyó una mano en el hombro de Oric. No te preocupes por eso ahora. No tienes más que pedirlo y pondré mi brazo a tu servicio. Si quieres, ven a mi tienda y podremos compartir un tonel de aguamiel y brindar a la memoria de Odgar. Me encantaría, pero aún no. No, hasta que terminemos de suplicar a los dioses que concedan a Odgar un pasaje seguro a la vida de ultratumba. Oric abandonó a Eragon, volvió al círculo de enanos y se sumó a sus lamentos. Mientras seguían avanzando por los llanos ardientes, Saphira dijo: Odgar era un gran rey. Sí, y buena persona, suspiró Eragon. Tendríamos que encontrar a Arya en Asuada, ya que no pueden curar ni un rasguño y tiene que saberlo de Murtagh. De acuerdo. Giraron hacia el campamento de los Bardenos, pero apenas habían avanzado unos pocos metros cuando Eragon vio que Roran se acercaba desde el río Giet. Le invadió la inquietud. Roran se detuvo directamente delante de ellos, plantó los pies bien separados y miró fijamente a Eragon, moviendo arriba y abajo la mandíbula como si quisiera hablar, pero no lograra que sus palabras pasaran más allá de los dientes. Luego le dio un puñetazo a Eragon en la barbilla. A Eragon le hubiera resultado fácil esquivar el golpe, pero permitió que acertara y se apartó solo un poco para evitar que Roran se partiera los nudillos. Aún así, le dolió. Con una mueca de dolor, Eragon se encaró a su primo. Supongo que me lo merecía. Claro que sí, tenemos que hablar. ¿Ahora? No puede esperar. Los Razak capturaron a Katrina y necesito que me ayudes a rescatarla. La tienen desde que nos fuimos de Carvajal. De modo que es por eso, pensó Eragon, y entendió por qué Roran parecía tan amargado y torturado y por qué se había llevado a todos los aldeanos hasta Surda. Brum tenía razón. Galbatorix envió a los Razak al valle de Palancar. Eragon frunció el ceño, dividido entre sus responsabilidades con Roran y el deber de informar a Nasuada. Antes tengo que hacer algo, y luego podremos hablar. ¿De acuerdo? Puedes acompañarme si quieres. Voy. Mientras atravesaban la tierra agujereada, Eragon no dejó de mirar a Roran con el rabillo del ojo. Al fin le dijo en voz baja: te echaba de menos. Roran titubeó y luego respondió con una breve sacudida de cabeza. Unos pasos más allá, preguntó: ¿esta es Saphira? ¿No? Geoz me dijo que se llamaba así. Sí. Saphira miró a Roran con un ojo brillante. Él aguantó el escrutinio sin volverse, cosa que no mucha gente era capaz de hacer. Siempre quise conocer al compañero de cuna de Eragon, dijo Saphira. ¡Habla! Exclamó Roran cuando Eragon repitió sus palabras. Esta vez Saphira se dirigió a él directamente. ¿Qué? ¿Creías que era muda como una lagartija? Roran pestañeó. Te pido perdón. No sabía que los dragones fueran tan inteligentes. Una amarga sonrisa le tensó los labios. Primero los Razak, luego los magos, ahora enanos, los jinetes y dragones que hablan. Parece que el mundo se ha vuelto loco. Sí que lo parece, dijo Eragon. Te he visto pelear contra el otro jinete. ¿Le has herido? ¿Ha huido por eso? Espera, ya lo oirás. Cuando llegaron al pabellón que buscaba Eragon, apartó la tela de la entrada y se metió dentro, seguido de Roran y Saphira, que metió la cabeza y el cuello tras ellos. En el centro de la tienda estaba Nasuada, sentada al borde de la mesa mientras una doncella le quitaba la retorcida armadura, al tiempo que ella sostenía una acalorada discusión con Arya. El corte de la pierna estaba curado.
Nasuada se detuvo a media frase al ver a los recién llegados. Corrió hacia ellos, rodeó a Eragon con sus brazos y gritó: ¿Dónde estabas? Creíamos que habías muerto, o incluso algo peor. No del todo. La vela sigue encendida, murmuró Arya. Nasuada dio un paso atrás y dijo: No hemos podido ver lo que os pasaba a Saphira y a ti desde que habéis aterrizado en la meseta. Cuando se ha ido el dragón rojo y tú no aparecías, Arya ha intentado ponerse en contacto contigo, pero no sentía nada. Así que dábamos por hecho. Se calló un momento. Estábamos discutiendo la mejor manera de transportar Brangata y una compañía entera de guerreros al otro lado del río. Lo siento, no quería que os preocuparais. Estaba tan cansado al terminar la batalla que me he olvidado de retirar las barreras. Entonces Eragon presentó a Roran. Nasuada, quiero presentarte a mi primo Roran. Tal vez Ayaz te hablara de él. Roran, la señora Nasuada, líder de los Bardenos, de quien soy vasallo, y esta es Arya Svitcona, la embajadora de los elfos. Roran dedicó una reverencia a cada uno. Es un honor conocer al primo de Eragon, dijo Nasuada. Desde luego, añadió Arya. Tras intercambiar saludos, Eragon explicó que toda la población de Carvajal había llegado en el ala del dragón, y que Roran era el responsable de la muerte de los gemelos. Nasuada alzó una oscura ceja. Los bardenos están en deuda contigo, Roran, por evitar su masacre. A saber el daño que habrían causado los gemelos antes de que Eragon o Arya pudieran enfrentarse a ellos. Nos has ayudado a vencer esta batalla. No lo olvidaré. Nuestras provisiones son limitadas, pero me aseguraré de que todos los ocupantes de tu barco reciban ropas y alimentos, así como de que los enfermos sean tratados. Roran hizo una reverencia aún más profunda. Gracias, señora Nasuada. Si no apremia tanto el tiempo, insistiría en preguntar por qué tú y los de tu aldea escapasteis de los hombres de Galbatorix, viajasteis hasta Surda y os reunisteis con nosotros. Hasta los meros hechos puntuales de vuestra expedición deben de conformar un relato extraordinario. Quiero conocer los detalles, sobre todo porque sospecho que tienen que ver con Eragon, pero en este momento debo ocuparme de otros asuntos más urgentes. Por supuesto, señora Nasuada. Entonces puedes retirarte. Por favor, dijo Eragon, déjale quedarse. Conviene que esté presente. Nasuada le dirigió una mirada interrogativa. Muy bien, si así lo deseas, pero basta de charla. Ve al grano y cuéntanos lo de ese jinete. Eragon empezó con una rápida historia sobre los 3 huevos que quedaban, 2 de los cuales habían prendido ya, así como sobre Morzan y Murtagh, para que Roran entendiera el significado de sus noticias. Luego procedió a describir la lucha que él y Saphira habían sostenido con Espina y el misterioso jinete, prestando una atención especial a sus extraordinarios poderes. En cuanto hizo girar la espada, me di cuenta de que ya habíamos combatido antes, de modo que me lancé contra él y le arranqué el yelmo. Eragon hizo una pausa. Era Murtagh, ¿verdad? Preguntó Nasuada en voz baja. ¿Cómo? Ella suspiró. Si los gemelos sobrevivieron, tenía sentido que también estuviera vivo Murtagh. ¿Te ha contado lo que pasó realmente aquel día en Fatherdur? Entonces Eragon les contó cómo los gemelos habían traicionado a los bardenos, reclutando a los húrgalos y secuestrando a Murtagh. Una lágrima rodó por la mejilla de Nasuada. Es una pena que le ocurriera eso a Murtagh, que ya había soportado muchas penurias. Disfruté de su compañía en Trondheim y creía que era nuestro aliado, pese a sus antecedentes. Me cuesta pensar en él como enemigo. Se volvió hacia Roran y dijo: Parece que también tengo una deuda personal contigo por matar a los traidores que asesinaron a mi padre. Padres, madres, hermanos, primos, pensó Eragon, todo se reduce a la familia. Sacando fuerzas de flaqueza, terminó su informe contando que Murtagh le había robado a Zarrock y luego el último y terrible secreto. No puede ser, murmuró Nasuada. Eragon vio que la impresión y el asco cruzaban el rostro de Roran antes de que consiguiera disimular su reacción. Eso le dolió más que cualquier otra cosa. ¿Puede ser que Murtagh haya mentido? No veo por qué. Cuando lo he puesto en duda, me lo ha vuelto a decir en el idioma antiguo. Un silencio largo e incómodo invadió el pabellón. Entonces Arya dijo: Nadie más debe saberlo. Los bardenos ya están muy desmoralizados por la aparición de un nuevo jinete, y aún se inquietarán más cuando sepan que es Murtagh.
a cuyo lado pelearon muchos y en quien confiaron en Fafnir. Si corre la voz de que Eragon, asesino de sombras, es hijo de Morzan, los hombres perderán la ilusión y pocos querrán unirse a nosotros. Ni siquiera el rey Orrin debería saberlo. Nasuada se frotó las sienes. Me temo que tienes razón. Un nuevo jinete. Meneó la cabeza. Sabía que esto podía ocurrir, pero no lo creía de verdad, porque los huevos en poder de Galbatorix llevan mucho tiempo sin prender. Tiene una cierta simetría, dijo Eragon. Ahora nuestra tarea es doblemente difícil. Hoy hemos aguantado, pero el ejército del Imperio sigue siendo más numeroso que el nuestro. Y ahora no nos enfrentamos a un jinete, sino a dos, y ambos son más fuertes que tú, Eragon. ¿Crees que podrás derrotar a Murtagh con la ayuda de los hechiceros de los elfos? Tal vez, pero dudo que cometa la estupidez de enfrentarse a ellos y a mí a la vez. Discutieron largo rato las consecuencias que podía tener la aparición de Murtagh en la campaña, y sus estrategias para minimizarlas o eliminarlas. Al fin, Nasuada dijo: Basta, no podemos tomar una decisión ensangrentados y exhaustos, con las mentes nubladas por la batalla. Ve, descansa, y mañana retomaremos el asunto. Cuando Eragon se volvía para salir, Arya se acercó a él y lo miró a los ojos. No permitas que esto te inquiete demasiado, Eragon Edla. No eres ni tu padre ni tu hermano. Su deshonra no es tuya. Sí, reforzó Nasuada. Tampoco creas que esto ha empeorado la opinión que nos mereces. Se acercó y tomó la cara de Eragon entre sus manos. Te conozco, Eragon. Tienes buen corazón. El nombre de tu padre no puede cambiar eso. El calor floreció en el interior de Eragon. Miró a una mujer, luego a la otra, y después dobló la muñeca sobre el pecho, abrumado por su amistad. Gracias. Cuando volvió a salir al aire libre, Eragon puso las manos en jarras y respiró hondo aquel aire humeante. El día tenía a su fin, y el estridente naranja de la luna se rendía ante una polvorienta luz dorada que invadía el campo de batalla, concediéndole una extraña belleza. Bueno, pues ya lo sabes, dijo. Roran se encogió de hombros. De casta le viene al galgo. No digas eso, gruñó Eragon. No lo digas nunca. Roran lo estudió unos segundos. Tiene razón, ha sido una fea idea. No lo decía en serio. Se rascó la barba y miró con los ojos achinados hacia la luz moteada que descansaba en el horizonte. Nasuada no es como me lo esperaba. Eso provocó una risa cansada a Eragon. Tú esperabas a su padre, a Giaz. Ella es tan buen líder como él, o aún mejor. ¿No se ha teñido la piel? No, ella es así. Justo entonces Eragon notó que Geoz, Horst y un grupo de hombres de Carvajal se apresuraban hacia ellos. Los aldeanos frenaron el paso al rodear una tienda y toparse con Saphira. ¡Horst! Exclamó Eragon, dio un paso adelante y encerró al herrero en un abrazo de oso. ¡Cuánto me alegro de volver a verte! Horst miró boquiabierto a Eragon, y luego una sonrisa de placer cruzó su cara. Maldita sea si no me alegro yo también, Eragon. Desde que te fuiste has engordado. Querrás decir desde que huí. Encontrarse con los aldeanos era una extraña experiencia para Eragon. Las penurias habían alterado tanto a aquellos hombres que casi no los reconocía, y los trataban de un modo distinto, con una mezcla de asombro y reverencia. Eso le recordaba un sueño en el que todo lo familiar se volvía ajeno. Le desconcertaba sentirse tan desplazado entre ellos. Tras acercarse a Geoz, Eragon se detuvo. ¿Sabes lo de Brum? Agiaz me envió un mensaje, pero me gustaría oír lo que pasó directamente de tus labios. Eragon asintió con gravedad. En cuanto tenga la ocasión nos sentaremos juntos y tendremos una larga conversación. Luego Geoz se acercó a Saphira y le dedicó una reverencia. Llevo toda la vida esperando ver un dragón y ahora he visto dos en el mismo día. Desde luego, tengo suerte. En cualquier caso, tú eres el dragón que quería conocer. Saphira dobló el cuello y tocó la frente de Geoz. Este tembló al recibir el contacto. Dale las gracias por ayudar a rescatarme de Galbatorix. Si no, seguiría languideciendo en la cueva del tesoro del rey. Era amigo de Brum, o sea que es nuestro amigo. Cuando Eragon repitió sus palabras, Geoz dijo: Atra, Sterni, Odo Delduin, Saphira Bartayurskar. Sorprendió a todos con su conocimiento del idioma antiguo. ¿Dónde te habías metido? Preguntó Horst a Roran.
Te hemos buscado por todas partes cuando te has ido a perseguir a esos dos magos. Eso ahora no importa. Volved a la nave y hacer que desembarquen todos. Los bardenos nos darán comida y refugio. Esta noche podremos dormir en tierra firme. Los hombres vitorearon. Eragon contempló con interés mientras Roran iba dando órdenes. Cuando se fueron Geoz y los aldeanos, le dijo: confían en ti. Hasta Horst te obedece sin dudar. ¿Hablas en nombre de todo Carvajal ahora? Sí. Una pesada oscuridad avanzaba por los llanos ardientes encontraron una pequeña tienda de 2 plazas que los bardenos habían asignado a Eragon. Como Safira no podía meter la cabeza por la abertura, se acurrucó en el suelo junto a la tienda y se preparó para mantener la guardia. En cuanto recupere las fuerzas, me ocuparé de tus heridas, le prometió Eragon. Ya lo sé, no trasnoches mucho hablando. Dentro de la tienda, Eragon encontró una lámpara de aceite y la encendió con un pedernal. Podía ver perfectamente sin ella, pero Roran sí necesitaba la luz. Se sentaron cara a cara, Eragon sobre el catre tendido a un lado de la tienda y Roran en un taburete plegable que encontró apoyado en un rincón. Eragon no estaba seguro de cómo empezar, así que guardó silencio y miró fijamente el bailoteo de las llamas de la lámpara. Tras incontables minutos, Roran propuso: dime cómo murió mi padre. Nuestro padre. Eragon mantuvo la calma al ver que la expresión de Roran se endurecía. Con tono amable, dijo: tengo tanto derecho como tú a llamarlo así. Mira en tu interior, sabrás que es verdad. Vale, nuestro padre, ¿cómo murió? Eragon ya había contado esta historia varias veces, pero en esta ocasión no se guardó nada. En vez de presentar simplemente los sucesos, describió lo que había pasado y pensado y sentido desde que encontrara el huevo de Safira, con la intención de lograr que Roran entendiera por qué había actuado así. Nunca había sentido aquella ansiedad. Me equivoqué al ocultar a la familia la existencia de Safira, concluyó Eragon, pero temía que insistierais en matarla y no me di cuenta del peligro que representaba para nosotros. Si no, cuando murió Garrow, decidí irme para perseguir a los Razak, y también para evitar que Carvajal corriera peligro. Se le escapó una risotada del mal genio. No funcionó, pero si me llego a quedar, los soldados hubieran venido mucho antes. Y entonces, quién sabe, incluso Galbatoris podría haber visitado el valle de Palancar en persona. Tal vez Garrow, papá, murió por mí, pero nunca tuve esa intención, ni la de que tú o cualquiera otra persona de Carvajal sufriera por mis decisiones. Gesticuló desesperado. Lo hice lo mejor que pude, Roran. ¿Y lo demás? Lo de que Brum era un jinete, el rescate de Arya en Gil-galad, cuando mataste a un sombra en la capital de los enanos, todo lo que pasó. Sí, tan rápido como fue capaz, Eragon resumió lo que había ocurrido desde que él y Safira partieron con Brum, incluido el trayecto a Yesmerá y su propia transformación durante la Gaeti Boldrem. Roran se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas, juntó las manos y se quedó mirando el trozo de tierra que los separaba. A Eragon le resultaba imposible descubrir sus emociones sin entrar en su conciencia, cosa que se negó a hacer, pues sabía que invadir la intimidad de Roran hubiera sido un terrible error. Roran guardó silencio tanto rato que Eragon empezó a dudar si en algún momento contestaría. Al fin: has cometido errores, pero no son peores que los míos. Garrow murió porque mantuviste a Safira en secreto. Muchos más han muerto porque yo me negué a entregarme al imperio. Tenemos la misma culpa. Alzó la mirada y luego extendió lentamente la mano derecha. ¿Hermanos? Hermanos, dijo Eragon. Agarró a Eragon por el antebrazo y se dieron un brusco abrazo de lucha libre, moviendo de adelante a atrás como solían hacer en el pueblo. Cuando se separaron, Eragon tuvo que secarse los ojos con el dorso de la mano. Ahora que estamos juntos de nuevo, Galbatoris deberá rendirse, bromeó. ¿Quién puede enfrentarse a los dos? Se dejó caer otra vez en el camastro. Ahora, cuéntame tú, ¿cómo capturaron a Catelyn los Razak? La alegría se desvaneció por completo del rostro de Roran. Empezó a hablar en tono grave, y Eragon le escuchó con asombro creciente mientras trazaba la epopeya de ataques, asedios y traiciones, el abandono de Carvajal, el recorrido por las vertebradas, el asalto a los muelles de Teir y la navegación por un remolino monstruoso. Cuando al fin Roran terminó,
Eragon dijo: «Eres más grande que yo. Yo no hubiera podido hacer ni la mitad de esas cosas. Pelear sí, pero no convencer a todos para que me siguieran». No tenía otro remedio. Cuando se llevaron a Katrina, a Roran se le quebró la voz. Podía rendirme y morir, o podía intentar escapar de la trampa de Galvatoris a cualquier coste. Clavó su mirada ardiente en Eragon. He mentido, incendiado y matado para llegar aquí. Ya no tengo que preocuparme de proteger a todos los de Carvajal. Los bardenos se encargarán de eso. Ahora solo tengo un objetivo en la vida: encontrar a Katrina y rescatarla, si no está muerta ya. ¿Me vas a ayudar, Eragon? Eragon alargó el brazo, cogió las alforjas que tenía en un rincón de la tienda, donde las habían depositado los bardenos, y sacó un cuenco de madera y el frasco de plata lleno de faelbir embrujado que le había regalado Oromis. Bebió un traguito del licor para revitalizarse y boqueó al notar cómo se deslizaba por su garganta, y le cosquilleaba los nervios con un fuego helado. Luego echó Faelnir en el cuenco hasta que se formó un charquito de la anchura de su mano. Mira. Recurriendo al empuje de su nueva energía, Eragon dijo: «Draun, copa». El licor tembló y se volvió negro. Al cabo de unos segundos, una fina mancha de luz apareció en el centro del cuenco, revelando a Katrina. Estaba desplomada contra una pared invisible, con las manos suspendidas en lo alto por esposas también invisibles, y el cabello cobrizo extendido como un abanico sobre la espalda. ¡Está viva! Roran se agachó sobre el cuenco como si creyera que podía zambullirse en el Faelbir y reunirse con Katrina. Su esperanza y su determinación se fundieron con una mirada de afecto tan tierna que Eragon supo que solo la muerte impediría a Roran intentar liberarla. Incapaz de sostener el hechizo por más tiempo, Eragon permitió que se desvaneciera la imagen. Se apoyó en la pared de la tienda en busca de apoyo. «Sí», dijo Eragon débilmente, «está viva, y lo más probable es que esté presa en Helgrind, en la madriguera de los Razak». Eragon agarró a Roran por un hombro. «La respuesta a tu pregunta, hermano, es sí. Viajaré a Drasleona contigo. Te ayudaré a rescatar a Katrina. Y luego, tú y yo juntos mataremos a los Razak y vengaremos a nuestro padre».